habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, transfórmame entrego mi voz a ti, Señor, a ti. solo a ti. Todo lo que soy, Señor, Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. El libro de los Proverbios, capítulo 1. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todos una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre, porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas y a sus almas tienden lazo. Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío, y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda la reprensión mía. Comerán del fruto de su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo sin temor del mal. en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Llegamos hoy, amigo oyente, al libro de Proverbios, y estamos seguros que usted ha comenzado a leer este libro y ya está diciendo, bueno, esto parece que no va a ser una historia muy emocionante lo que vamos a leer.
Bueno, amigo oyente, sin embargo lo es. Esperamos poder andar a tiempo con el Espíritu de Dios en este libro porque aquí tenemos un verdadero mensaje para cada uno de nosotros. Creemos que tiene cierta inclinación hacia los jóvenes del presente. Y opinamos que deberíamos incluir aquí también a las jovencitas, porque este mensaje es para la juventud de una manera muy especial, porque este es un día, como siempre lo ha sido, cuando la juventud está buscando respuestas a las preguntas que se presentan en la Biblia. Quisiéramos que usted preste atención especial a la forma en que comienza este libro, porque no es algo que ha sido preparado de una manera descuidada. Tiene un mensaje muy directo, como podremos notar al leerlo. Ahora sabemos que hay muchas personas que piensan que podemos tomar este libro y sacar un proverbio de aquí y otro de allá. Y bueno, creemos que de cierto modo eso está bien hacerlo. Pero lo que deseamos destacar es que cuando tomamos un proverbio y lo examinamos, deberíamos ponerlo de nuevo donde corresponde, porque los diamantes corresponden al marco donde están engastados, y el marco aquí es el libro de Proverbios. Ahora hay algunos que tienden a leer el libro de Proverbios de la misma manera en que un hombre dijo que leía el diccionario. Este hombre dijo, a mí me gusta mucho leer el diccionario. Lástimas que las historias allí son tan breves. Bueno, amigo oyente, quizá usted sienta lo mismo acerca de este libro de Proverbios, pero no creemos que sea esa clase de libro. Ahora escuche usted cómo comienza. Comienza diciendo aquí en el versículo 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Ahora eso identifica al mismo comienzo del libro a su escritor, y como ya hemos dicho antes, los primeros proverbios fueron escritos por él. Los otros fueron coleccionados por él y colocados aquí en este libro. Luego encontramos más adelante que otras personas probablemente reunieron otros de los proverbios de Salomón. Se nos ha dicho que él escribió mucho más de lo que tenemos aquí. Echemos ahora una mirada a esta primera sección que tenemos ante nosotros, porque en los primeros 9 capítulos encontramos un contraste entre la sabiduría y la necedad. Podemos ver en el primer capítulo al muchacho en su hogar. Está comenzando su vida. Al comenzar en la vida recibe este consejo, esta instrucción de parte de Dios. Notemos lo que dice aquí. El propósito es el conocer la sabiduría y la instrucción. Leamos los versículos 2 hasta el 4. Para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Debemos tener cuidado de no pasar sobre esto muy rápido, sobre esta sección, porque son 10 palabras las que se han utilizado que parecerían ser sinónimos. Y por supuesto que existe cierta relación entre ellas, pero debemos notar que no son las mismas palabras. Nos gustaría tomar cada una de estas palabras y ponerlas bajo el microscopio para poder observarlas. Vamos a descubrir que ellas no son simplemente sinónimos y que no son presentadas ante nosotros en un montón allí para darnos un comienzo impresionante. Cada palabra de Dios es pura, se nos dice, así es que observemos cada una de ellas. Se nos dice en primer lugar, para entender sabiduría. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir con sabiduría? Bueno, como ya hemos dicho una y otra vez, la sabiduría en las Sagradas Escrituras, y esta palabra en particular aquí, quiere decir la habilidad de utilizar el conocimiento correctamente. Se repite en este libro de Proverbios unas 37 veces, y quiere decir el usar el conocimiento acertadamente. Eso es sabiduría. Hay muchas personas en el día de hoy, muchas personas que son una eminencia, que tienen conocimientos, pero que parece que no tienen sabiduría. Ellos parece que no pueden utilizarla adecuadamente. Permítanos agregar algo aquí. La sabiduría en el Antiguo Testamento, para el creyente de hoy, quiere decir Jesucristo. En la primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 30, se nos dice, «Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría». Note bien, sabiduría, justificación, santificación y redención. Y amigo oyente, la sabiduría es número 1. Cristo es la sabiduría para el creyente del día de hoy. Necesitamos conocer la sabiduría, tener la sabiduría. Y el conocer la sabiduría es conocer a Jesucristo. Pablo dijo que esa era su ambición, que pueda conocerle a Él. Esa era la ambición de la vida de Pablo, el apóstol.
Ah, amigo oyente, que esa sea la ambición que domine su alma y mi alma en el día de hoy. ¿Cuánto lo necesitamos? Yo lo necesito, usted también lo necesita, de eso estamos seguros. La sabiduría aquí, por tanto, es Cristo. Y es la habilidad de poder usar el conocimiento acertadamente. Usted se da cuenta, amigo oyente, que el conocer a Cristo es no llegar a ser necio, es el ser una persona sabia. En cierta ocasión había un cartel que decía, los hombres sabios todavía están yendo hacia Él. Bueno, usted quizá no sea inteligente cuando va a Él, es decir, a Cristo, pero cuando usted le conoce a Él, entonces tiene sabiduría. Bueno, la segunda palabra que tenemos aquí es doctrina o instrucción. Para entender sabiduría y doctrina, dice. Ahora, ¿qué es lo que queremos decir con instrucción? Se menciona unas 26 veces aquí en Proverbios, y lo interesante de ver es que a veces la misma palabra en hebreo es traducida por la palabra corregir o castigar, y eso es interesante. Por ejemplo, podemos leer en Proverbios capítulo 13, versículo 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Así es que el corregir aquí quiere decir en realidad dar instrucción. Y por tanto esta palabra instrucción quiere decir que usted tiene que enseñar por medio de la disciplina. Y eso es algo que se ha perdido de vista en la actualidad. Para ilustrar cuán lejos de esto que se menciona en la palabra de Dios estamos en esta sociedad contemporánea, se nos dice que la razón por la cual se pone a los hombres en la prisión es para disciplinarlos y para corregirlos. Permítanos decirle, amigo oyente, que ese nunca fue el propósito en la palabra de Dios al tratar con los criminales. El propósito es el de castigar, el de juzgar. No queda ninguna otra razón. Así es que cuando usted está tratando con un hijo, usted tiene que disciplinarlo porque eso es parte de su instrucción. Usted tiene que castigarle. ¿Y qué quiere decir todo esto? Usted tiene que enseñarle a él por medio de la disciplina y no por medio de penalidades. Escuchamos decir con frecuencia, ese niño debe ser castigado. No, amigo oyente, ese no es el propósito. ¿Por qué toma usted a Juanito y le da unos cuantos correazos cuando hace algo malo? Y espero que lo haga. ¿Por qué lo castiga? ¿Para mortificarlo? Claro que no. Lo hace para enseñarle por medio de la disciplina. Para darnos cuenta entonces que en este día en que vivimos nosotros tenemos todas las cosas confusas, creemos que necesitamos regresar a los propósitos de Dios. Dios dice que la instrucción es enseñar por medio de la disciplina. Podemos ver lo que ocurre en la enseñanza en el día de hoy. Se habla acerca de la enseñanza y de métodos nuevos. ¿Y qué pasó con el antiguo método de enseñar por medio de la disciplina? Eso es algo que ya ni figura en los colegios del presente. Creemos que la disciplina es algo que nuestros colegios y escuelas necesitan urgentemente en el día de hoy. También es muy necesario en el hogar en el presente. A cierto hombre se le preguntó, a un padre por supuesto, ¿golpea usted a sus hijos? Bueno, contestó él, solo en defensa propia. Y a lo que se ha llegado en el día de hoy, amigo oyente, es que los hijos están educando a los padres en la forma en que ellos deberían haber sido criados, y están disciplinando a los padres en el día de hoy. ¿Cómo le parece? En cierta ocasión, un joven muchacho fue a su papá y a su mamá y les dio un discurso de cómo se deberían comportar, y en ese mismo momento, ese joven estaba bajo la orden de un juez. Él estaba bajo arresto y libre bajo fianza, y aún así él estaba tratando de dar una lección a sus padres. Bueno, quizá los padres necesitaban una lección, pero el hijo, por supuesto, no era quien la tenía que dar. Él no era quien debía presentarla. Como usted puede ver entonces, amigo oyente, el enseñar por medio de la disciplina es instrucción. Y Dios, nuestro Padre Celestial, en la actualidad, nuestro Dios está realizando algo bueno al enseñarnos de esa manera. Creemos que aprendemos mucho mejor cuando Él nos toma de la mano y nos da una golpiza, por así decirlo. Y esas lecciones son algo bastante impresionantes para nosotros. Llegamos ahora a otro dicho aquí en el libro de Proverbios, donde se expresa para conocer razones prudentes. Esto que se refiere al conocimiento aquí en realidad quiere decir inteligencia. También hoy tenemos otra palabra, discernimiento. Hoy necesitamos reconocer que Dios espera que utilicemos nuestra inteligencia. Él espera que utilicemos gran parte del sentido común santificado. Estas son palabras maravillosas como podemos apreciar. Veamos ahora lo que dice el versículo 3.
para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Escuchamos las instrucciones para la sabiduría, y aquí tenemos la palabra justicia, que es rectitud. Y eso quiere decir un comportamiento correcto. Cierto profesor de sociología tenía por costumbre preguntar a sus alumnos, bien, ¿qué es lo correcto? Bueno, podemos contestar que aunque quizá no lo conocíamos antes, ahora podemos decir que es Dios y que es correcto, que Dios es justo, que Dios puede separar la luz de las tinieblas, que Dios es quien dice que es bueno tener una separación entre la luz y las tinieblas. Ahora yo no puedo hacer que salga el sol, ni que se ponga el sol tampoco. Solo Dios está controlando este universo. Él hace la luz, Él hace las tinieblas. Dios es quien determina lo que es bueno y Dios es quien determina lo que es malo. Usted puede decir hoy, bueno, ¿es correcto hacer esto? Es correcto, está bien, amigo oyente, si Dios dice que está bien. Alguien dirá, ¿y está mal hacer esto? Bueno, es malo si Dios dice que es malo. Lo bueno y lo malo en el día de hoy, amigo oyente, no son términos relativos, excepto en las mentes de aquellos contemporáneos. Ahora diríamos que el hombre típico, ordinario o contemporáneo cree que el bien y el mal están en partes iguales o proporcionales. Y esa es una de las razones por la cual hay tanta deshonestidad, la gran inmoralidad del día de hoy. Porque dicen que el bien y el mal son términos relativos. Y Dios dice que eso no es así, amigo oyente. Él dice que son como la luz y las tinieblas. Ah, estas son palabras maravillosas. Luego dice justicia y juicio. Esa palabra juicio quiere decir que usted y yo tenemos que juzgar. Creemos que es lo mismo como hacer una decisión. Hoy el creyente puede llegar a una encrucijada. Y el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses dice que nosotros debemos probar las cosas que son diferentes. Algunas veces uno puede llegar a lugares donde tiene que hacer una decisión en cuanto a cuál camino seguir y hacia dónde va. ¿Va en esta dirección o en aquella? Muchas veces tenemos que hacer decisiones en nuestra vida como hijos de Dios. Tenemos que consultar con Dios para tomar la decisión correcta. Y estamos seguros que el Señor nos va a dirigir de tal manera que no tengamos dudas en lo que tenemos que elegir. Llegamos luego aquí a otra expresión donde dice, y equidad. Y esto se refiere al principio más que a la conducta. No pensamos que el Hijo de Dios tenga que estar bajo ciertas reglas. Creemos que está bajo ciertos grandes principios en el presente, y que estos principios deberían guiarnos. Por ejemplo, cuando estábamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, usted recordará que dijimos que allí se mencionaba 3 grandes principios, que nosotros deberíamos tener entusiasmo por lo que tenemos que hacer. Y amigo oyente, permítanos decirle que hay demasiada conducta cristiana en el día de hoy que se lleva a cabo como si uno estuviera pisando cáscaras de huevo. Ahora no sabemos si deberíamos hacer esto o no, pero amigo oyente, permítanos decirle lo siguiente, no interesa lo que sea. Este es un principio. Si usted no puede dedicarse a eso de una forma entusiasta, entonces no debería hacerlo. El Hijo de Dios debería hacer estas cosas con comodidad, amigo oyente. Cualquier cosa que hagamos, debemos hacerla con entusiasmo, y deberíamos estar convencidos plenamente, como dice el apóstol Pablo. También se nos dice que después que hemos hecho algo, no deberíamos tener un remordimiento de conciencia. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, se nos dice allá en Romanos 14:22. Hay muchas personas que en la actualidad dicen, ¿cómo desearía no haber hecho eso? Bueno, no me tiene que preguntar a mí. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ese es un principio. No es una regla, sino un principio. Usted puede aplicar eso en cualquier cosa. Y si usted puede mirar hacia lo que hizo en el día de ayer y decir, aleluya, fue un gran día para mí. No interesa lo que usted haya hecho, amigo oyente. Eso fue algo correcto. Ese es un gran principio, ¿ve usted? Y luego tenemos otro gran principio. Debemos llevar nosotros la carga de los demás y no satisfacernos a nosotros mismos. Por tanto, debemos reconocer si lo que estamos haciendo puede ofender a nuestro vecino. ¿Ofende esto a mi hermano? Esos son grandes principios de conducta, amigo oyente, que deberían guiar al creyente. Bien, sigamos adelante, ya que hemos pasado bastante tiempo en esto. Notemos lo que sigue diciendo este libro de Proverbios. Se nos dice aquí en el versículo 4, para dar sagacidad a los simples. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir eso?
Bueno, creemos que esto se usa mucho en estos días en la televisión. Debemos ser prudentes, eso es lo que se dice. Eso en realidad quiere decir que debemos ser sabios en lo que hacemos. El Hijo de Dios no debe actuar neciamente. Hay algunos matrimonios jóvenes que cometen una equivocación al ir al campo misionero. Ciertos jóvenes simplemente cerraron los ojos a la realidad y salieron al campo misionero. Se les había urgido que no lo hicieran, pero ellos fueron y regresaron fracasados. En realidad, ellos hicieron un desastre de esos días al tomar esa acción. ¿Por qué? Porque no fueron prudentes. Usted tiene que ser sabio en lo que hace, amigo oyente. Usted recuerda lo que el Señor Jesucristo dijo: Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Notemos lo que dice ahora: y a los jóvenes inteligencia y cordura. Bueno, la inteligencia aquí se refiere al conocimiento e información que es buena para él. En cierto laboratorio científico de una universidad, se había colocado un cartel que servía como distintivo de los estudiantes de ese lugar, en el cual se leía lo siguiente: lo principal para el saber es saber dónde hallarlo. Y esa es la razón por la cual es bueno tener la Biblia a mano y acostumbrarse a leerla, porque si usted no sabe, usted puede estar seguro de encontrar allí lo que necesita. Ahora, la última palabra que se utilizó en este versículo fue cordura. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir cordura? Eso quiere decir cuidado, previsión. Y esto es especialmente para los jóvenes, ya que generalmente los jóvenes no tienen mucha previsión. Debo decir honradamente que cuando yo era joven era así. Quizá lo sea en alguna manera, ya que me olvido de muchas cosas, pero nosotros debemos ser más cuidadosos. Cuán hermoso es encontrar a un creyente que es atento y que piensa bien lo que hace. Hay veces que nuestros amigos nos sorprenden con las cosas que hacen por nosotros, especialmente si tenemos necesidad de algo. Hay creyentes maravillosos que son muy cuidadosos, piensan en los demás, y esa es una característica que nosotros deberíamos tener. Este libro de Proverbios nos va a ayudar mucho con todas esas palabras, y las podremos incorporar en nuestras propias vidas. Ahora, al llegar al versículo 5, notamos que salimos un poco de esta área. Allí dice en este versículo 5 del capítulo 1 de Proverbios: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El hombre sabio oirá. Esta ha sido una característica de los grandes hombres, los cuales nunca llegan a un nivel desde el cual piensan que ya han aprendido todo. En cierta ocasión se presentó un joven artista en la televisión. Él había llegado a la fama de una manera meteórica. Y una de las cosas que lo caracterizaban era su arrogancia. Él sabía todo. No creemos que sería posible decirle nada a una persona así. Pero aquí se nos dice: oirá el sabio. Y sigue diciendo: y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Ese, amigo oyente, es un desafío, un reto para nosotros al entrar a este libro de Proverbios y estudiarlo. Lo que Salomón va a decir aquí es que si usted es lo suficientemente inteligente, escuchará lo que se dice aquí en este libro. Amigo oyente, no es escuchar lo que yo tengo que decir, sino escuchar lo que el Espíritu de Dios tiene que decir en este libro de Proverbios. Y ya sabemos que tiene algunas cosas muy selectas que decirnos en este libro. Son grandes verdades expresadas en frases muy pequeñas. Y aquí, amigo oyente, vamos a detenernos por hoy. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios.
Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. En este día, amigo oyente, regresamos al libro de Proverbios. En nuestro programa anterior tuvimos un estudio de palabras y creemos que eso fue algo muy importante. Llegamos ahora a un reto, a un desafío, como pudimos ver en nuestro programa anterior, en la primera parte del versículo 5, donde decía, oirá el sabio y aumentará el saber. Ahora aquí en el versículo 6 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Hay una declaración en la palabra de Dios que también se encuentra en el libro de Proverbios, lo cual veremos más adelante, y es algo que en realidad nos encanta. Dice así, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios ha dado el Evangelio en una forma tan cristalina que puede ser declarado a viva voz, pero hay mucho de la verdad que se encuentra en la palabra de Dios que no está colocada en la superficie como si fueran diamantes esparcidos sobre la tierra. Dios nunca ha hecho eso. Dios siempre ha colocado las joyas, y lo que es de mucho valor, lo ha escondido, por así decirlo, para que el hombre tenga que encontrarlo. El hombre tiene que hacer un esfuerzo para hallarlo. El oro tiene que ser sacado de las entrañas de la tierra, así como también los diamantes. Otras cosas preciosas también tienen que ser excavadas. Y en el caso del petróleo, por ejemplo, debe hacerse perforaciones para poderlo obtener. ¿Por qué? Porque así es como Dios hace las cosas. Es para la gloria de Dios el esconder alguna cosa. Ahora, la palabra de Dios merece todo el estudio que usted pueda darle. Es decir, el Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ahora, Él no dijo que no había que escudriñarlas. Lo que Él dijo en realidad es, escudriñad las Escrituras. Usted cree que lo ha encontrado, pero aún no lo ha buscado. Usted ha estado leyendo la Biblia, pero usted no ha encontrado el verdadero tesoro que allí se encuentra. El verdadero tesoro está allí y es Cristo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amigo oyente, si usted no ha encontrado a Cristo Jesús en la Biblia, entonces usted no ha estado buscando los diamantes, usted no ha estado excavando lo suficientemente profundo para encontrarlos. Eso es lo que se nos dice aquí en el libro de Proverbios capítulo 1, versículo 6. Leamos otra vez. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Es decir, que Dios ha colocado esas grandes verdades aquí. Y diríamos que la tragedia de nuestro tiempo es la ignorancia de la palabra de Dios que podemos ver aún en el púlpito y también en la congregación. Hace falta realizar un estudio serio y concentrado de la palabra de Dios. Hay algunos que opinan que en la actualidad uno puede leer rápidamente un pasaje de la Biblia y comprender todo lo que allí se dice. Confiamos en que hayamos podido descubrir una cosa, por lo menos en este estudio, y es que, amigo oyente, usted no logra comprender todo si no estudia profundamente la palabra de Dios. En la población de Fort Myers, en el estado de Florida, en los Estados Unidos, existe el hogar y el laboratorio donde trabajaba Thomas A. Edison. Y también existe un museo allí ahora. Una de las cosas que él estaba buscando, tratando de descubrir, era el caucho sintético. Edison tenía como vecinos a Firestone y a Henry Ford. Y uno ya puede darse cuenta por qué estos dos estarían tan interesados en ver lo que ese hombre estaba buscando, y todos estaban trabajando juntos. En ese lugar existe cientos de probetas y otros artefactos de un laboratorio. ¿Sabe usted lo que él estaba haciendo allí? Él estaba tomando todas las cosas que uno puede imaginarse para probarlas a ver si él podía sacar algo sintético de allí. ¿Y sabe dónde lo consiguió? En esa planta que se conoce como diente de león o amargón. Ahora ese sería uno de los últimos lugares donde uno buscaría caucho sintético. Pero así es como él estaba buscando o haciendo pruebas para tratar de hallar lo que él deseaba. Y al observar la labor que se lleva a cabo en un laboratorio de esa clase y los cientos de probetas que esta gente utiliza, y las largas horas que tienen que pasar trabajando allí para tratar de encontrar algo, uno no puede menos que pensar en la poca atención que le damos hoy a la palabra de Dios, donde uno puede realizar verdaderamente pruebas,
Uno puede llevar a cabo estudios verdaderos. Y en el día de hoy, amigo oyente, el desafío que tenemos en el libro de Proverbios es que debemos excavar bien profundo. El desafío, el reto, es el de un estudio serio. Pablo dijo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Este es el gran desafío que tenemos ante nosotros. La clave del libro de Proverbios, como ya hemos mencionado, la encontramos en el versículo 7 de este primer capítulo, donde dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es un contraste interesante el que encontramos en la segunda parte de este versículo, donde dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta gente no aprende nada de esto. La experiencia nunca le enseña nada al insensato. Pero el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Para ilustrar esto tenemos una sencilla historia que quizá nos aclare el punto un poquito. En cierta ocasión, un hombre de negocios iba viajando por la carretera en su automóvil y de pronto uno de los neumáticos estalló. Tuvo que salir de la carretera y detener su automóvil al lado de un manicomio. Del otro lado de la cerca estaba un hombre observándolo con mucha curiosidad y miraba mientras este motorista cambiaba la rueda de su automóvil. Nunca le dijo nada a él, simplemente permaneció allí mirándolo. El motorista tampoco quería decirle nada, no sabía en qué condiciones se encontraba ese hombre que estaba en ese manicomio. Así es que, cuando él estaba cambiando la llanta de su automóvil, colocó la llanta de repuesto en el lugar apropiado. Pero antes de poder asegurarla con las tuercas correspondientes, todas ellas cayeron a un desaguadero, 4 o 5 de esas tuercas cayeron allí, y ese hombre se quedó allí rascándose la cabeza sin saber qué hacer. Entonces el hombre que estaba en el manicomio le dijo, ¿por qué no quita una tuerca de cada una de las otras ruedas, y la coloca en esa que no tiene ninguna, y va a la estación de servicio, y allí podrá conseguir las otras que le faltan, y arreglar la rueda? Y este hombre miró sorprendido al otro que estaba en el manicomio y le dijo, ¿por qué no pensé yo en eso? Fíjese usted está en el manicomio y yo estoy aquí afuera. Y sin embargo, usted es quien pensó en la solución. A lo cual el hombre que estaba en el manicomio le respondió, bueno, yo puedo estar loco, pero no soy estúpido. Y amigo oyente, eso es exactamente lo que este libro de Proverbios está tratando de hacer por nosotros hoy. El sacarnos de la posición de ser tontos o estúpidos en la vida. En realidad, este es un libro que nos va a ayudar y vamos a ver mucho acerca de esto al avanzar en la lectura de este capítulo. Veamos ahora lo que nos dice aquí el versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Eso es algo para el hogar. Esa es la relación que debe existir en su propia casa. Ya hemos hablado de esto antes. Y el versículo 9 dice, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hay muchos de nuestros oyentes hoy que pueden pensar en un hogar donde tenían un padre y una madre muy buenos, quienes los instruyeron, les enseñaron a amar a Dios y su palabra, y nunca se apartaron de las buenas cosas que habían aprendido en su hogar. Que Dios tenga misericordia del padre que no está instruyendo a sus hijos en su propio hogar en las cosas de Dios. Bien, ahora usted puede notar que vamos a pasar a otra área diferente. El versículo 10 de este capítulo 1 de Proverbios dice, Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Ahora usted sale del hogar. ¿Y cuál es la primera persona que encuentra? Bueno, generalmente es un pecador, porque la mayoría de la raza humana está formada por pecadores. Es decir, que ellos no han llegado a Cristo todavía. Todos nosotros somos pecadores, pero usted se va a encontrar con el pecador que en realidad está viviendo en pecado. Ahora, ¿cuál debe ser su actitud en cuanto a esta persona? De paso, debemos decir que antes habíamos mencionado que en el libro de Proverbios usted encuentra un proverbio para cada personaje de la Biblia. Y también creemos que usted puede encontrar un proverbio para cada amigo suyo. Y sería mejor que usted no le diga a su amigo lo que encuentra aquí en cuanto a él. Pero en fin, tenemos aquí un proverbio que se refiere a alguien de la Escritura. ¿Quién piensa usted que puede ser? Leamos el versículo 10 otra vez. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. ¿No le parece a usted que esto es apropiado a José, cuando él fue llevado como esclavo a la tierra de Egipto, y la esposa de Potifar trató de seducirle?
Tenemos aquí a uno que es un ejemplo de esto, y él no consintió a eso. Ahora ese pequeño que ha crecido en su hogar es un jovencito que sale a la vida, ¿y qué es lo que va a hacer él ahora? Bueno, este es su problema. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. ¿Y qué sucederá entonces? Bueno, aquí tenemos lo que sucede. Leamos los versículos 11 hasta el 13 de este capítulo 1 de Proverbios. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente. Los tragaremos vivos como el Seol, y enteros como los que caen en un abismo. Hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos. Este joven se encuentra con un pecador que ya tiene un plan y un programa preparado. Él quiere lograr algo sin hacer nada, quiere vivir de lo que la otra persona tiene y hacer sufrir a los demás para poder él prosperar. Ahora en la primera parte del versículo 14 leemos, echa tu suerte entre nosotros. Eso es lo que ellos dicen. Y en la segunda parte de este versículo 14 leemos, tengamos todos una bolsa. Eso es algo bastante interesante, como podemos ver. Es la filosofía de nuestros tiempos. Vivamos todos de la misma bolsa. Y por lo general, aquellos que quieren hacer eso no están haciendo nada ellos mismos. Ellos quieren que usted y yo compartamos lo que hemos logrado con nuestro trabajo y ellos no tienen ninguna clase de contribución que hacer. Esa es una filosofía falsa de la vida, pero esa es una filosofía que es muy común entre los jóvenes de nuestros días. Desafortunadamente, ese es el pensamiento y el sentir de la hora presente. Lograr algo sin dar nada y utilizar toda clase de métodos para recibir eso. Aún métodos pervertidos, malvados. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, contaba que cuando su papá falleció en un accidente, él tenía 14 años de edad, su mamá y su hermana lo llevaron de regreso a la ciudad de Nashville, en el estado de Tennessee, donde era su hogar. Y él tuvo que ir a trabajar. No pudo continuar en la escuela porque hacía falta dinero en la casa. Consiguió un trabajo en una ferretería que vendía de todo al por mayor. No solo vendían cosas relativas a la ferretería, sino que también vendían dulces y toda clase de cosas. Y él tuvo que trabajar en el departamento de correspondencia con otros muchachos. Bien, el Dr. McGee contaba que estos jóvenes no eran muy buenos. Se habían dado cuenta que uno podía sacar de las cajas de dulces un pequeño paquete y que nadie se daría cuenta de ello ya que se vendía al por mayor. Y allí había por lo menos unas 50 cajas, digamos. Pues bien, uno podía llenar varias de ellas por uno mismo. Y el Dr. McGee confesaba que el primer día él cooperó con los muchachos y que luego su conciencia comenzó a molestarle durante la noche, ya que se dio cuenta que eso no estaba bien, se había dado cuenta que estaba robando. Así que al día siguiente fue y le dijo a sus jóvenes compañeros de trabajo que él no quería seguir tomando lo que no le pertenecía, sino dedicarse a trabajar honradamente. Calculó que eso era lo mejor que podía hacer. Ahora debemos decir, amigo oyente, que es fácil caer en costumbres de un grupo como ese, por la presión que ejerce. Especialmente si uno es joven, puede llegar a hacer estas cosas que no son buenas, o el trabajar con un grupo que no hace todo lo que debe hacer, y en realidad no producen lo que deberían producir por el pago que están recibiendo. Es muy fácil cooperar en esa clase de cosas cuando uno es joven. Así es que este es el primer consejo que se le da al joven cuando sale del hogar. En el versículo 15 leemos, Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Y eso es lo que llamamos en el día de hoy separación. Esa es la clase de separación que la palabra de Dios deja bien en claro. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, como vemos en 2 Corintios 6:17. Bien, lo que Pablo estaba diciendo en ese momento era relacionado con la idolatría, pero uno lo puede aplicar muy bien a lo que estamos hablando ahora. Y Salomón está diciendo aquí que se aparte de esos amigos perversos con los que estaba. Ahora en los versículos 16 al 18 de este capítulo 1 de Proverbios leemos, Porque sus pies corren hacia el mal, y van presurosos a derramar sangre. Porque en vano se tenderá la red ante los ojos de toda ave. Pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas, y a sus almas tienden lazo. Cuando uno se envuelve en esta clase de cosas, eventualmente lo llevará usted a su propia destrucción. Usted está atrapado en su propia red. Y el versículo 19 dice, Tales son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. Y esta es la condenación al comienzo de la codicia.
Usted y yo vivimos en una era materialista hoy. Cierto profesor en una universidad ha tomado la posición de que las universidades tienen que apartarse de enseñar ese materialismo craso del presente, que deberían regresar a la religión en el día de hoy, como dijo él. Debemos decir aquí que hay unos pocos que se están despertando. La codicia es uno de los grandes pecados de ahora, y eso es lo que se está condenando aquí. Ahora en el versículo 20 dice, la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. La sabiduría está urgiéndole a usted a que vaya al colegio y que de veras aprenda algo, que vaya a su propia universidad. Y luego los versículos 21 y 22 de este capítulo 1 de Proverbios dicen, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? Y eso se refiere aquí a la tontería, a la estupidez, si se nos permite la expresión. Ahora, ¿por cuánto tiempo va a ser tonto, torpe, falto de inteligencia? Cierto joven que tendría unos 20 años, decía que él había estado bajo las drogas por 3 años. Y este muchacho, al hablar de esa condición, repetía una y otra vez, «Ah, cuán tonto, cuán estúpido era yo». Y nos preguntamos nosotros, ¿por cuánto tiempo va usted a continuar siendo tonto? Venga a la universidad de la sabiduría, amigo oyente. Los insensatos aborrecerán la ciencia. Y el versículo 23 continúa, «Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras». Siguiendo más adelante en este primer capítulo de Proverbios, quisiéramos leer la primera parte del versículo 32, donde se nos dice, «Porque el desvío de los ignorantes los matará». Es un suicidio espiritual el apartarse de Cristo. Y en la segunda parte de este mismo versículo 32 leemos, «Y la prosperidad de los necios los echará a perder». ¡Qué magnífica expresión es esta! Nos preguntamos si esto nos habla de nuestra propia situación en el presente. Estamos en una sociedad de afluencia. Nosotros catalogamos a cada hombre según lo que tiene en el banco, o según la casa donde vive, o el automóvil que maneja. ¿Estamos disfrutando nosotros la prosperidad de los insensatos? ¿Estamos viviendo en el paraíso de los tontos? ¡Qué tremendo es lo que encontramos aquí en este libro de Proverbios, amigo oyente! Y el último versículo de este capítulo 1 de Proverbios, el versículo 33, dice, «Mas el que me oyere, habitará confiadamente, y vivirá tranquilo, sin temor del mal». Ah, amigo oyente, cuánto necesitamos hoy aprender a oír como conviene la palabra de Dios. Y no solamente a oírla, sino también a ejecutarla, a cumplirla, a obedecerla. Solo así podremos vivir confiada y tranquilamente, sin temor del mal. Quiera Dios ayudarnos a alcanzar esta sabiduría que Él quiere darnos. Y amigo oyente, aquí vamos a detenernos por hoy. Pray for the peace of Jerusalem. May those who love you be at peace. May there be shalom within your walls, quietness within your palaces. For the sake of my brothers and my friends, I now say shalom be within you. For the sake of the house of Adonai, oh God, I will seek your good. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim.
El libro de Números. Este cuarto libro de la Biblia continúa la historia de Israel después de su éxodo de la esclavitud en Egipto. Dios los había llevado al monte Sinaí y ahí había hecho un pacto con ellos. Y a pesar de la rebelión de Israel, Dios, en su gracia, proveyó en el tabernáculo una manera en que Israel pudiera vivir cerca de su santa presencia. Así que el libro de Números comienza cuando Israel termina su estadía de 1 año en el monte Sinaí, y ellos se dirigen al desierto en camino a la tierra que Dios le prometió a Abraham. La narrativa del libro está diseñada de acuerdo a las etapas de su viaje, así que la primera sección empieza en el monte Sinaí, pero luego ellos salen y viajan al desierto de Parán. Y luego, después de ahí, viajan a las llanuras de Moab, que están justo frente a la tierra prometida. Ahora, la primera parte inicia con un censo donde el pueblo es contado, y de ahí viene el nombre del libro. Y luego hay leyes sobre cómo las tribus de Israel debían ser acomodadas en el campamento. Así que el tabernáculo debía ir en el centro, y luego, alrededor de él, los sacerdotes y levitas, y alrededor de ellos, las 12 tribus cuidadosamente ordenadas con Judá a la cabeza. Todo esto era un símbolo elaborado sobre cómo la presencia santa de Dios estaba en el centro de su existencia como pueblo. Esto es seguido por toda una serie de leyes que comunicaban las leyes de pureza del libro de Levítico. Si la presencia de Dios iba a estar en medio de ellos, debía hacerse todo el esfuerzo para que el campamento fuera un lugar puro, un lugar que reciba la santidad de Dios. En el capítulo 10, la presencia de Dios se levanta del tabernáculo y guía a Israel lejos del Sinaí, hacia el desierto. E inmediatamente las cosas comienzan a marchar terriblemente mal. En el capítulo 11 el pueblo empieza a quejarse de hambre y sed y empiezan a decir que quieren regresar a Egipto. Luego, en el capítulo 12, incluso el hermano y la hermana de Moisés empiezan a oponerse y a hablar mal de él delante de todo el pueblo. Este viaje no tuvo un buen comienzo. La siguiente sección comienza cuando los israelitas llegan al desierto de Parán, más o menos a la mitad del camino a la tierra prometida. Y Dios le dice a Moisés que envía a los 12 espías, uno por cada tribu, para que puedan reconocer la tierra prometida. Y cuando todos los espías regresan, 10 de ellos dicen que no hay posibilidad de que Israel pueda sobrevivir allí, porque los cananeos los destruirán. Pero hay 2 espías, Caleb y Josué, que dicen que Dios puede salvarlos. Pero los 10 provocan al pueblo a una ira temerosa y empiezan a planear un motín. Van a nombrar un nuevo líder y regresar a Egipto. Así que Dios está comprensiblemente molesto y Moisés intercede en favor del pueblo. Él le pide a Dios que sea fiel a sus promesas a Abraham. Así que Dios lo hace, pero no a expensas de su justicia. Él le da a estos israelitas lo que ellos desean, no entrar a la tierra. Y Dios sentencia a esa generación a vagar en el desierto durante 40 años hasta que mueran. Solo sus hijos entrarán a la tierra prometida. Ahora, tú pensarías que esta severa consecuencia los haría despertar, pero las cosas se ponen peor. En la siguiente historia aparece todo un grupo de levitas que empezaron una rebelión y retan el liderazgo de Moisés y de Aarón, diciendo que han ido demasiado lejos. De manera que Dios lidia severamente con estos levitas y renueva su compromiso con Moisés y Aarón como los líderes de Israel. Ahora, mientras dejan la región de Parán y vuelven a viajar, las cosas se empeoran de nuevo. Los israelitas empiezan a quejarse otra vez sobre su sed y le preguntan a Moisés por qué los sacó de Egipto. Así que Dios le dice a Moisés que le hable a una roca para sacar agua para todo el pueblo. Pero Moisés no hace eso, sino que excede los límites. Golpea la roca 2 veces y luego dice: ¡Rebeldes! ¿Tenemos nosotros que sacarles agua de esta roca? Así que Moisés deshonra a Dios al ponerse en el lugar de Dios como el que provee agua. De manera que Moisés hace que caiga sobre sí mismo el mismo destino que el de la generación en el desierto. Él también morirá en el desierto y no podrá entrar en la tierra prometida. Después de esto, los israelitas se rebelan una vez más, y Dios trae un juicio muy extraño sobre ellos. Serpientes venenosas vienen y muerden al pueblo. Así que Moisés intercede una vez más a favor del pueblo. Y Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante en una asta. Y todo el que vea a esta serpiente sería sanado de la mordida venenosa.
Es un símbolo muy extraño, pero habla del reto que representa para Dios el permanecer fiel a su pacto. Él está en lo correcto al traer justicia sobre el pecado y la maldad de Israel, pero incluso la justicia de Dios se transforma en una fuente de vida para aquellos que miran a Dios para ser sanados. A partir de aquí, el pueblo se dirige a las llanuras de Moab. La primera parte principal de esta sección se enfoca en la extraña figura de Balaam. El rey de Moab está asustado por este enorme grupo de gente viajando a través de su territorio, así que contrata a un hechicero pagano, Balaam, para maldecir a Israel. Y en 3 ocasiones distintas, Balaam descubre que no puede maldecirlos. Él solo puede hablar bendición sobre Israel. Recuerda la promesa de Dios a Abraham en Génesis 12. Así que no solo Balaam no puede maldecir a Israel, sino que Dios le da una visión sobre un futuro rey israelita que un día traerá la justicia de Dios a todas las naciones. Esta visión recuerda la promesa de Jacob a Judá en Génesis capítulo 49. Ahora, vale la pena detenernos a reflexionar en el flujo del libro hasta ahora. Las historias de rebelión en el desierto se amontonan una sobre otra, poniéndose cada vez peor. Y aunque Dios trae actos parciales de juicio sobre Israel, también continúa mostrándoles misericordia, proveyendo comida y agua en el camino. Y la historia de Balaam muestra la gracia de Dios de manera resplandeciente, porque ahí está Israel, en el campamento, murmurando y rebelándose. Pero en lo alto de las montañas, sin que ellos lo sepan, Dios los está protegiendo y hasta bendiciendo. Y es este contraste entre la rebelión de Israel en el desierto y la fidelidad de Dios lo que hizo a estas historias tan importantes para las postreras generaciones de Israel. Y las historias del desierto son recontadas una y otra vez por los profetas y los poetas bíblicos, e incluso por los apóstoles en el Nuevo Testamento. Y estas historias siempre sirven como advertencia, que aunque Dios permanecerá fiel a sus promesas del pacto, Él también permitirá que su pueblo sea parte de Él en rebelión y que enfrente las consecuencias. Después de esto, el resto del libro se enfoca en los hijos de la generación que pereció en el desierto, y ellos empiezan a prepararse para heredar la tierra prometida. Ellos hacen otro censo de la nueva generación, y luego ganan muchas batallas a los pueblos de alrededor. Y luego, algunas de las tribus empiezan a asentarse en la tierra prometida. Así que el libro termina con la nueva generación lista para entrar en la tierra prometida. Y Moisés está a punto de darles sus últimas palabras de sabiduría y advertencia. Pero por ahora, de eso trata el libro de Números. El libro de Números, capítulo 4. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: Registren los nombres de los miembros de la división coatita de la tribu de Leví, por clanes y familias. Anoten en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Las responsabilidades de los coatitas en el tabernáculo tendrán que ver con los objetos más sagrados. Cuando el campamento sea trasladado, Aarón y sus hijos deben ser los primeros en entrar al tabernáculo para bajar la cortina interior y con ella cubrir el arca del pacto. Luego cubrirán la cortina interior con cuero de cabra de la mejor calidad, y por encima del cuero pondrán una sola pieza de tela azul. Por último, colocarán las varas en su lugar para trasladar el arca. Luego extenderán una tela azul por encima de la mesa en la que se exhibe el pan de la presencia, y sobre la tela pondrán los tazones, los cucharones, los frascos, las jarras y el pan especial. Después extenderán por encima de todo esto una tela escarlata, y finalmente, sobre la tela escarlata una cubierta de cuero de cabra de la mejor calidad. Luego colocarán las varas para transportar la mesa. Después cubrirán el candelabro con una tela azul junto con sus lámparas, las despabiladeras de las lámparas, las bandejas y los frascos especiales para el aceite de oliva.
Luego pondrán por encima de los candelabros y sus accesorios un cuero de cabra de la mejor calidad, y montarán todo el bulto sobre una estructura para transportarlo. Luego extenderán una tela azul por encima del altar de oro para el incienso, y recubrirán la tela con cuero de cabra de la mejor calidad. Después colocarán las varas para transportar el altar. Tomarán todo el mobiliario restante del santuario y lo envolverán en una tela azul. Lo cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad y lo montarán sobre la estructura para transportarlo. Quitarán las cenizas del altar para los sacrificios y lo cubrirán con una tela púrpura. Colocarán todos los utensilios del altar: los braseros, los tenedores para la carne, las palas, los tazones y todos los recipientes sobre la tela, y los cubrirán con un cuero de cabra de la mejor calidad. Finalmente, colocarán en su sitio las varas para transportarlo. El campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, será responsable del aceite del candelabro, el incienso aromático, la ofrenda diaria de grano y el aceite de la unción. Es más, Eleazar será responsable de todo el tabernáculo y de todo lo que hay en él, incluso del santuario y su mobiliario. Entonces el Señor les dijo a Moisés y a Aarón: No permitan que los clanes de Coat lleguen a ser exterminados de entre los levitas. Hagan lo siguiente para que ellos no mueran cuando se acerquen a los objetos más sagrados. Aarón y sus hijos siempre deben entrar con los coatitas y se le asignará a cada uno lo que deba hacer o cargar. Los coatitas jamás deben entrar en el santuario a mirar los objetos sagrados, ni por un instante. Si lo hacen, morirán. El Señor le dijo a Moisés: Registra los nombres de los miembros de la división gersonita de la tribu de Leví, por clanes y familias. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Los clanes de los gersonitas serán responsables del servicio en general y de transportar cargas. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo en sí junto con sus cubiertas, el revestimiento exterior de cuero de cabra de la mejor calidad y la cortina de la entrada del tabernáculo. También transportarán las cortinas de las paredes del atrio que rodean el tabernáculo y el altar, la cortina de la entrada del atrio, las cuerdas y todos los accesorios relacionados con su uso. Los gersonitas son responsables de todos estos objetos. Aarón y sus hijos dirigirán a los gersonitas en todos sus deberes, ya sea en el traslado de los accesorios o en otros trabajos. También asignarán a los gersonitas la responsabilidad de lo que deberán transportar. Estos son los deberes asignados a los clanes gersonitas en el tabernáculo. Ellos serán responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Ahora registra los nombres de los miembros de los clanes y familias de la división de los meraritas de la tribu de Leví. Anota en una lista a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplan los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. Su única responsabilidad en el tabernáculo será transportar cargas. Ellos llevarán los soportes del tabernáculo, los travesaños, los postes y las bases. Asimismo, los postes para las paredes del atrio con sus bases, estacas y cuerdas, y los accesorios y todo lo necesario relacionado con su uso. Asígnale a cada hombre por nombre lo que debe transportar.
Estos son los deberes de los clanes meraritas en el tabernáculo. Ellos son responsables ante Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Así que Moisés, Aarón y los demás jefes de la comunidad anotaron en una lista a los miembros de la división coatita por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.750. Este fue el total de hombres de los clanes coatitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. También anotaron a la división de los gersonitas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo. El número total sumó 2.630. Este fue el total de hombres de los clanes gersonitas que cumplían los requisitos para servir en el tabernáculo. Moisés y Aarón los anotaron, tal como el Señor lo había ordenado. También anotaron a la división de los meraritas por sus clanes y familias. La lista incluyó a todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para el servicio en el tabernáculo. El número total sumó 3.200. Este fue el total de hombres de los clanes meraritas que cumplían los requisitos necesarios para servir. Moisés y Aarón los anotaron, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Entonces Moisés, Aarón y los jefes de Israel anotaron en una lista a todos los levitas por sus clanes y familias. Todos los hombres de entre 30 y 50 años que cumplían los requisitos necesarios para servir en el tabernáculo y para transportarlo sumaban 8.580. Cuando registraron sus nombres, a cada hombre se le asignó su tarea y se le dijo lo que debía transportar, tal como el Señor había ordenado por medio de Moisés. Así se completó el registro, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audiobiblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la Biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto! Hoy continuamos con nuestro recorrido explicativo por la Biblia y en esta oportunidad iniciamos con una declaración de Roy Gane en su libro Bajo la sombra de la Chequina, donde resume el contenido de los primeros 4 capítulos del libro de Números. Él expresa que la sociedad israelita era tribal, no democrática. Sus dirigentes eran jefes o caudillos de grandes grupos de familias, no eran cargos electos. Por ello, las divisiones del ejército, el campamento y el orden de marcha se establecían por tribus, subunidades tribales mayores y familias dentro de ellas. Del mismo modo, el campamento y las responsabilidades de los miembros de la tribu de Leví estaban en armonía con sus relaciones como sacerdotes pertenecientes a la familia de Aarón o como descendientes de Gersón, Coat y Merari. Hoy hemos llegado al final de la primera sección del libro de Números. El capítulo número 4 nos presenta dentro del sistema establecido por el Señor
el tiempo del ministerio de los sacerdotes. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a este canal de esperanza para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Como hoy hemos llegado al final de una sección dentro del libro de Números, vamos a hacer un repaso de lo que hemos analizado hasta el momento. Como hemos visto, el santuario tenía muebles y esos muebles debían ser levantados en el momento que el Señor le indicara al pueblo de Israel que debían marchar hacia la tierra de Canaán. Se debía establecer un orden y Dios había establecido funciones ministeriales a todos los levitas. La ubicación en la cual se encontraban las tribus de Israel era una posición estratégica. La sección de Judá, la sección de Rubén, los de Efraín y los de Dan, ubicado en los 4 puntos cardinales alrededor del santuario. Estas 4 tribus representativas mandaban en el resto de las tribus para indicarles el momento en que debían marchar o detenerse. Pero los levitas que ministraban en el santuario también tenían una ubicación específica. Los meraritas estaban hacia el norte, los coatitas hacia el sur y los gersonitas hacia el occidente. Gerson, Coat y Merari eran los hijos de Leví. Los levitas pertenecían a estos 3 grupos familiares. Todos los levitas tenían parte en el ministerio del santuario. Estaban los sacerdotes y estaban los levitas. Los sacerdotes oficiaban los sacrificios y el continuo dentro del lugar santo y el lugar santísimo por parte del sumo sacerdote. El resto de los levitas se encargaba del cuidado y la movilización, el mantenimiento de todos los utensilios y todas las partes que componían el santuario, desde los telares, las tablas, hasta los muebles. El capítulo número 4 nos presenta detalles acerca del ministerio de todos los levitas, incluyendo el tiempo y la manera como desarrollarían la obra que el Señor les había encomendado. Israel se había organizado por mandato divino, por casas paternas, con príncipes de cada una de las tribus. Después de haber hecho el censo, Moisés explicó cómo debían marchar y cada uno de ellos debía tomar en cuenta las instrucciones dadas por el Señor. En el caso de los levitas, se contabilizaron 22,000 varones de un mes hacia arriba, desde los niños hasta los adultos. 22,000 en total fue la cuenta de los que pertenecían a la tribu de Leví y debían ministrar en el santuario. Las divisiones de la tribu de Leví, de Coat, de Gerson y de Merari eran las siguientes. Los coatitas eran 8,300, los gersonitas 7,500 y los meraritas 6,200. Pero un detalle interesante que vamos a analizar hoy en el capítulo 4 es que de todos los levitas, los adultos eran los que cumplían las funciones ministeriales, no los jóvenes. Los jóvenes tenían que prepararse. Eran los adultos de 30 a 50 años de edad los que podían participar en los oficios del santuario. Según la cuenta que presenta la Escritura, de los 22,000 levitas que había en toda la tribu, solo 8,580 tenían edad para ministrar, o sea, estaban entre los 30 y 50 años de edad. Y ya aquí hay una lección importante. Para ejercer una función ministerial hay que tener madurez. Dios quería que los levitas estuviesen bien preparados. Desde niños, desde adolescentes, jóvenes, tenían que tomar en cuenta que al cumplir 30 años entrarían a formar parte del ministerio del santuario, en cualquiera de sus funciones. Y esas funciones Dios las había designado
por tribus. Ahora bien, de los 8.300 coatitas, solo 2.700 cumplían la edad para ministrar. De los 7.500 gersonitas, solo 2.630 estaban en la edad de 30 a 50 años. Y de los 6.200 meraritas, solo 3.200 podían participar en los oficios ministeriales. Ahora vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ver algunos detalles más que presenta la Escritura con respecto a estas funciones que tenían cada uno de ellos. El versículo número 1 dice: El Señor dijo a Moisés y a Aarón: Cuenta a los hijos de Coat de entre los levitas por sus familias y sus casas paternas, de edad de 30 a 50 años, todos los que entran a servir en la tienda de reunión. El trabajo de los coatitas en la tienda de reunión será la de las cosas santísimas, es decir, los muebles, el altar del sacrificio, la fuente de bronce, la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el arca del pacto. Los coatitas tenían la responsabilidad de las cosas santísimas. Cuando haya de mudar el campamento, Aarón y sus hijos desarmarán el velo cubridor con el que cubrirán el arca del testimonio. A pesar de que los coatitas eran los responsables de cargar, de llevar y de trasladar los muebles, Aarón, el sumo sacerdote, junto con sus dos hijos, Eleazar e Itamar, cubrirían con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo el arca del testimonio. ¿Por qué? Porque recordemos que en el lugar santísimo no se podía entrar sino una vez al año, y eso en el día de la expiación, después de haber hecho una serie de preparaciones con el toque de las trompetas y las consagraciones que el sumo sacerdote debía tener para con todo el pueblo de Israel. Así que si había que trasladarse de un lugar a otro antes del Yom Kippur, antes del día de la expiación, el sumo sacerdote debía cubrir el arca junto con sus hijos para no visualizar el arca. Lo hacían con el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Pero además de ese velo, dice el versículo 6 que se pondría sobre ella la cubierta de piel de tejón y encima un paño azul, y le pondrán sus varas. Aparte del velo, se le colocaba piel de tejón. Ya hemos hablado de esto en los capítulos anteriores de Éxodo con respecto a la piel de tejón, que era un animal inmundo que se utilizaba, pero que también protegía todos los utensilios del santuario, incluyendo todo lo que tiene que ver con la estructura general, porque parte de la cubierta del santuario estaba hecha de piel de tejón. Encima de esta piel de tejón se colocaba entonces un paño azul y se le colocaban las varas. Así que lo único que veían las personas cuando el arca se trasladaba era un paño azul que cubría el arca del testimonio con esos dos ángeles, con esos dos querubines. Y ya podemos extraer una nueva lección de esto. Las imágenes no podían verse, no podían contemplarse. Hoy nosotros vivimos en una sociedad que adora imágenes, justificándose porque en el santuario había imágenes de ángeles. Pero los israelitas no veían esas imágenes. Ellos aceptaban por fe que allí estaban dos imágenes de ángeles, pero no las podían ver. Por lo tanto, tampoco las podían adorar, porque Dios había dado una instrucción con respecto a la idolatría. El versículo 7 dice que sobre la mesa de la presencia, la mesa de los panes, extenderán también un paño azul. Pondrán sobre ella las cucharillas, las cucharas, las copas, las tazas. El pan continuo quedará sobre la mesa, no se iba a quitar el pan de la mesa. Extenderán sobre ellas un paño carmesí, o sea, ponen el paño azul, después el paño carmesí, lo cubrirán con la cubierta de piel de tejón y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro del alumbrado, sus lámparas, sus despabiladeras,
sus platillos y todos los utensilios del aceite con que se sirve. Lo pondrán con todos los utensilios en una cubierta de piel de tejón y lo colocarán sobre unas angarillas. Para el que no sabe qué es una angarilla, era un instrumento para transportar objetos. Estas angarillas todavía se usan en muchos lugares para el transporte de mercancía encima de los animales. Entonces las angarillas las tomaban 2, 4 personas por los 4 puntos, por los 4 lados, y cargaban el arca, cargaban el candelabro, cargaban la mesa de los panes, cargaban todos los utensilios. Eso es lo que el Señor está ordenando. Sobre el altar de oro extenderás el paño azul, lo cubrirás con la cubierta de piel de tejón y le pondrás las varas. Tomarás todos los utensilios del servicio que se usan en el santuario, los pondrán en un paño azul, lo cubrirán con una cubierta de piel de tejón y lo colocarán sobre unas angarillas. Quitarán la ceniza del altar y extenderán sobre él un paño de púrpura. Pondrán sobre él todos los instrumentos de que se sirve, paletas, garfios, braseros, tazas y todos los utensilios. Extenderán sobre él la cubierta de piel de tejón y le pondrán las varas. Y cuando Aarón y sus hijos acaben de cubrir el santuario y todos los enseres, cuando se hayan de mudar del campamento, vendrán los coatitas para transportarlos, pero no tocarán ninguna cosa santa para que no mueran. Esta será la carga de los coatitas en la tienda de reunión. A cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, estará el aceite del alumbrado, el incienso aromático, el presente continuo y el aceite de la unción. También se encargará del santuario y de todo lo que hay en él. Dijo el Señor a Moisés y Aarón: cuida de que las familias de Coab no desaparezcan de entre los levitas, para que vivan y no mueran cuando se acerquen a los objetos santísimos. Aarón y sus hijos vendrán y designarán a cada uno su servicio y su cargo. No entrarán a ver cuando se cubran las cosas santas, porque morirán. Entonces Dios está dando una instrucción, da un privilegio, una responsabilidad a los coatitas. Ustedes se van a encargar de transportar todas las cosas santas, pero en su momento, en su tiempo, y van a tener sus limitaciones. En una ocasión, dice la Escritura, que se estaba trasladando el arca por una circunstancia particular, y un hombre llamado Usa sintió que el arca se caía y la tocó y murió. Dios había dado una orden. Usa pensó que se caía el arca y por eso la tomó. Y podremos decir, ¿por qué Dios actúa de esa manera? Dios conoce lo que había en el corazón. Y Usa sabía perfectamente que nadie podía tocar el arca. Por eso los mismos sacerdotes, los mismos levitas utilizaban las angarillas, las varas para transportar las cosas santas. Dios da privilegios, pero también pone límites, pone responsabilidades en nosotros, pero también nos instruye con respecto a nuestra verdadera responsabilidad. Hay cosas que nos corresponde y hay cosas que no nos corresponde, pero Dios tiene el control de todo y por eso ellos debían sentirse gozosos del ministerio que estaban desarrollando. No era una competencia de quién era el mejor, sino que era un ministerio, una obra sagrada que Dios estaba utilizando como un método de disciplina educativa, instructiva y salvífica para el pueblo de Israel, porque todos esos muebles representan el plan de salvación de Dios. También se habla de la tarea de los gersonitas. Ellos también debían estar entre la edad de 30 a 50 años. Dice el versículo 24, este será el oficio de las familias de los gersonitas para ministrar y llevar. Transportarán las cortinas del santuario, la cubierta de piel de tejón, la cortina de la entrada de la tienda de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la entrada del atrio que rodea el santuario y el altar, sus cuerdas y todos los instrumentos según el orden de Aarón y sus hijos. Será todo el ministerio de los gersonitas en todos sus cargos y servicios.
vosotros les indicaréis lo que deben cargar. Este es el servicio de las familias de Gersón en la tienda de reunión. A cargo de ellos estará Itamar, hijo del sacerdote Aarón. En el caso de los coatitas se les dijo: tengan cuidado, traten con respeto los muebles para que no mueran. Y en el caso de los gersonitas se da la indicación de que ellos deben conocer exactamente lo que deben hacer. Eleazar se encargó de los coatitas y Itamar se encargó de dirigir a los gersonitas, de instruirlos, de prepararlos, de capacitarlos, de mostrarle cuál era su verdadera función dentro del santuario. Ahora, un detalle interesante es que se mencionan mucho los colores azul, púrpura, carmesí y la piel del tejón. Estas 4 tipos de cubiertas o telares tienen una representación en el ministerio de Cristo en nuestro favor. El azul representa la lealtad y la fidelidad. El carmesí, el sacrificio. El púrpura, la realeza. Y el tejón, la humildad y la sencillez. Todo habla del ministerio de Cristo. Todo está relacionado con Cristo y su obra en favor de toda la humanidad. Por último, dice el versículo 29 que se contaron a los hijos de Merari por sus familias y sus casas paternas. Fueron contados los de 30 años hacia arriba. El versículo 31 dice: este será el deber de su cargo en la tienda de reunión. Ellos transportarán las tablas del santuario, los travesaños, las columnas, las bases, las columnas que rodean el atrio, sus bases, sus estacas, sus cuerdas con todos sus instrumentos y todo su servicio. Contarás por nombre todos los utensilios que transporten. Este es el servicio de los meraritas, su ministerio en toda la tienda de reunión bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Entonces vemos que Itamar tenía la responsabilidad no solo de guiar a los gersonitas, sino también a los meraritas. Eleazar se encargaba de los coatitas. Y estos hijos de Aarón, junto con su padre, el sumo sacerdote, eran los encargados de cubrir de azul, de carmesí, de púrpura, de piel de tejón los utensilios para protegerlos de la vista de los demás, para que estos utensilios fuesen tratados con respeto. Ya a partir del versículo 34 hasta el final se menciona entonces la cantidad censada de los ministros que tenían la edad de 30 a 50 años. Me gusta mucho porque el versículo número 49 expresa de la siguiente manera todo lo que hemos mencionado. Fueron contados como lo mandó el Señor por medio de Moisés, cada uno según su oficio y su cargo. Los contó como fue mandado. Dios dio una orden y aquí vemos una respuesta inmediata. Los coatitas eran 8.300, pero solo 2.700 podían cumplir sus funciones dentro del santuario. De los gersonitas eran 7.500, pero solo 2.630 podían ministrar. Y de los meraritas, de los 6.200, solo 3.200 podían cumplir estas funciones ministeriales. Y todo se hizo conforme a lo que Dios había solicitado. Aquí no hay democracia, aquí hay una teocracia. Dios ordena y su pueblo obedece. Aquí no hay objeciones, aquí no hay excusas, aquí no hay por qué. Aquí lo que hay es obediencia, respeto, alegría, gozo y también responsabilidad en las cosas que Dios había establecido para su pueblo. Hoy nosotros vivimos en una sociedad desordenada, una sociedad que quiere hacer cada quien lo que bien le parece, donde queremos pisotear al que está abajo para escalar a posiciones humanas simplemente para tener el control sobre una organización o sobre un grupo de personas. Israel debía contentarse con las funciones que tenía, porque por sobre todo estaba el Señor. Y Él tenía sus instrumentos y Él colocaba en posiciones específicas o responsabilidades específicas a quien Él quería, porque esa era su voluntad y la voluntad del Señor
siempre será lo mejor. Si tú y yo cumplimos nuestra labor, si cumplimos nuestro ministerio a cabalidad, estaremos gozosos en todo lo que hacemos. No aspiremos más de lo que el Señor nos ha dado en cuestiones espirituales. Todos tenemos el privilegio de ser ministros y sacerdotes del Señor aquí en la tierra, no para ser ensalzados, engrandecidos o alabados, sino para hacer lo que el apóstol Pedro escribió en sus cartas, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entre mayor responsabilidad, también hay mayor exigencia. En una ocasión, el Señor expresó una parábola, la parábola de los talentos, donde el Señor le da a cada uno según su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro solo le dio 1. El que tenía 1 tuvo miedo y escondió el talento, o quizás tuvo envidia de no tener más posibilidades que aquel que tenía 5. Y cuando llegó el momento de ajustar cuentas, el que tenía 5 multiplicó lo que tenía, el que tenía 2 lo multiplicó a 4 y el que tenía 1 la devolvió tal cual como estaba. Y el Señor le dijo: siervo malo y negligente, pudiste por lo menos haber colocado ese recurso en el banco para ganar algo, para tener algún tipo de interés. Dios quiere que nosotros crezcamos, que avancemos, que nos desarrollemos donde Él nos ha colocado. Si nos ha dado un talento, un don, una capacidad, tenemos que desarrollarla para la gloria del Señor. Y bueno, con esta reflexión hemos llegado al final de nuestro análisis y en conclusión podemos decir que también el tiempo de ministrar era un tiempo específico, un tiempo que abarcaba desde la edad de 30 a 50 años, donde el hombre debía mantener una madurez y debía también permitirle a otros ejercer funciones después de cierto tiempo. No se perpetuaban en la responsabilidad. Cuando cumplían 30 años, llegaban a cumplir sus funciones. Cuando cumplían 50, que todavía estaban jóvenes, entonces debían ceder esa responsabilidad a otra persona. No se perpetuaban en el deber. Ha llegado el momento de leer sus comentarios y saludar a todos los que escribieron en el video anterior. Maxi Ortiz expresa: nunca pensé cuán asombroso es el libro de Números. Bendiciones y feliz sábado. Glenis Morán: amén, gracias por sus enseñanzas, que Dios le bendiga. Rebeca Miranda: muchas gracias, Dios le siga dando vida y salud, le escucho desde Guatemala. Mirna Palacios: saludos y muchas bendiciones para usted y para su familia desde Morelos, México. Asbel Bexabé Rojas dice: gracias, Dios le guarde y colme de bendiciones, saludos desde Perú. Silvia Fabián escribe: buenos días, gracias por la explicación, Dios le bendiga, yo soy de Guadalajara, Jalisco, México. Teresita Gón: gracias por sus enseñanzas, yo no entendía el libro de Números y hoy lo entiendo más, gracias a Dios. Desde Formosa, Argentina nos saluda Teresita. Elba Eliana Tapia: buenos días, Dios le bendiga a usted y a su familia, gracias por sus enseñanzas y sus explicaciones muy claro, presentes desde Chile. Farab Uriana: feliz día, vamos en camino a la patria celestial, y pone muchas banderas de Venezuela. Amén. Ninfa Romero: buenos días, ministro, gracias por la explicación, feliz día de preparación de la mano de nuestro Señor amado desde Ciudad Guayana, Venezuela, en el estado Bolívar. Hilda Pérez dice: gracias, pastor, buenos días. Zuli Violeta también nos envía sus bendiciones. Nilda Elena Torres también nos manda sus saludos. Doris Castillo agradece por el capítulo 3 de Números. Ana Rojas, Susana Ramos, Nimia del Valle desde Venezuela nos saluda con infinitas bendiciones. Ella nos escribe desde Cabimas, estado Zulia. Y por último tenemos a Dorita Martínez, que saluda desde Cancún, Quintana. También tenemos a Pedro Ruiz, que nos envía sus saludos, y Roger Méndez desde Perú. Un saludo y bendición para todos. Gracias de verdad, de corazón, por formar parte de esta
familia de esperanza. Que Dios les bendiga a lo largo de todo este día y vamos a despedirnos con una oración invitándoles para el día de mañana cuando continuaremos nuestro recorrido por el libro de Números con el capítulo número 5. Vamos a orar. Querido Padre, gracias porque tú nos permites, Señor, tener un ministerio. Gracias porque tú nos haces un llamado y nos impartes dones y capacidades. Gracias también, Señor, porque estamos seguros que tú eres el que dirige nuestros pasos y el que nos ayuda a entender tu voluntad en todas las cosas. Bendice a cada uno de los que se da cita para estudiar tu palabra y que podamos entender, Señor, que en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier desierto, tú estás a nuestro lado para ayudarnos, apoyarnos y continuar nuestra marcha hacia la Canaán celestial, la Nueva Jerusalén. Son agradecimientos que te hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, nos vemos mañana y si no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo. Activa las notificaciones y compártelo con otras personas para juntos seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Que tengan todos un feliz día. Capítulo 4. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: Toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias, según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. El oficio de los hijos de Coat, en el tabernáculo de reunión, en el lugar santísimo, será este. Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán a Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio, y pondrán sobre ella la cubierta de pieles de tejones, y extenderán encima un paño todo de azul, y le pondrán sus varas. Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul, y pondrán sobre ella las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para libar, y el pan continuo estará sobre ella. Y extenderán sobre ella un paño carmesí, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelero del alumbrado, sus lampadillas, sus despabiladeras, sus platillos y todos sus utensilios del aceite con que se sirve. Y lo pondrán con todos sus utensilios en una cubierta de pieles de tejones, y lo colocarán sobre unas parihuelas. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul, y lo cubrirán con la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán sus varas. Y tomarán todos los utensilios del servicio de que hacen uso en el santuario, y los pondrán en un paño azul, y los cubrirán con una cubierta de pieles de tejones, y los colocarán sobre unas parihuelas. Quitarán la ceniza del altar, y extenderán sobre él un paño de púrpura, y pondrán sobre él todos sus instrumentos de que se sirve, las paletas, los garfios, los braseros y los tazones, todos los utensilios del altar, y extenderán sobre él la cubierta de pieles de tejones, y le pondrán además las varas. Y cuando acaben a Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat para llevarlos, pero no tocarán cosa santa, no sea que mueran. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el tabernáculo de reunión. Pero a cargo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, está el aceite del alumbrado, el incienso aromático, la ofrenda continua y el aceite de la unción, el cargo de todo el tabernáculo y de todo lo que está en él, del santuario y de sus utensilios. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: No haréis que perezca la tribu de las familias de Coat entre los levitas, para que cuando se acerquen al lugar santísimo vivan y no mueran, haréis con ellos esto. Aarón y sus hijos vendrán y los pondrán a cada uno en su oficio y en su cargo. No entrarán para ver cuando cubran las cosas santas, porque morirán. Además habló Jehová a Moisés diciendo: Toma también el número de los hijos de Gersón según las casas de sus padres, por sus familias. De edad de 30 años arriba hasta 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de las familias de Gersón para ministrar y para llevar. Llevarán las cortinas del tabernáculo, el tabernáculo de reunión, su cubierta, la cubierta de pieles de tejones que está encima de él, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio, la cortina de la puerta del atrio que está cerca del tabernáculo y cerca del altar alrededor, sus cuerdas y todos los instrumentos de su servicio y todo lo que será hecho para ellos. Así servirán. Según la orden de Aarón y de sus hijos será todo el ministerio de los hijos de Gersón en todos sus cargos y en todo su servicio, y les encomendaréis en guarda todos sus cargos. Este es el servicio de las familias de los hijos de Gersón en el tabernáculo de reunión, y el cargo de ellos estará bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Contarás los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres. Desde el de edad de 30 años arriba hasta el de 50 años los contarás, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Este será el deber de su cargo para todo su servicio en el tabernáculo de reunión. Las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas y sus basas, las columnas del atrio alrededor y sus basas, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus instrumentos y todo su servicio. Y consignarás por sus nombres todos los utensilios que ellos tienen que transportar. Este será el servicio de las familias de los hijos de Merari para todo su ministerio en el tabernáculo de reunión, bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moisés pues y Aarón y los jefes de la congregación contaron a los hijos de Coat por sus familias y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Y fueron los contados de ellos por sus familias, 2750. Estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de Moisés. Y los contados de los hijos de Gersón por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias, según las casas de sus padres, fueron 2630.
Estos son los contados de las familias de los hijos de Gersón, todos los que ministran en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y a Aarón por mandato de Jehová. Y los contados de las familias de los hijos de Merari por sus familias, según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entran en compañía para ministrar en el tabernáculo de reunión. Los contados de ellos por sus familias fueron 3,200. Estos fueron los contados de las familias de los hijos de Merari, los cuales contaron Moisés y a Aarón, según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Todos los contados de los levitas que Moisés y Aarón y los jefes de Israel contaron por sus familias, y según las casas de sus padres, desde el de edad de 30 años arriba hasta el de edad de 50 años, todos los que entraban para ministrar en el servicio y tener cargo de obra en el tabernáculo de reunión, los contados de ellos fueron 8,580. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados, cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Yo creo que mi socio se volvió loco. ¿Cómo? Oye lo que se comenta en el barrio. Sí. Dicen que estoy loco, que ando sin razón, que he perdido el juicio, porque creo en Dios, porque ya mi vida no es la misma de antes, todo en mí cambió, ya no ando en el mundo solo y malherido como andaba ayer, y es que ahora resulta que andando con Cristo el loco soy yo. Estoy muy contento con lo que ahora soy, en Cristo he creído y con Él yo voy, y aunque el mundo crea que me he vuelto loco, doy gracias a Dios. Él quitó mis penas y de mis cadenas Él me desató, porque esta locura para los cristianos es poder de Dios. Ya no quiero dar un paso más, si mi buen pastor conmigo no va. Quiero hacer su voluntad, en su amor yo viviré, porque sé que el día llegará en que cara a cara le veré. Este mundo siembra su final con las guerras que no paran de matar, y de nada vale protestar si la voz de Dios no ha de escuchar. ¿Y qué es lo que se dice? Y le dicen loco. ¿A quién? ¿A mí? Y le dicen loco. Nah. A mí que me digan loco, un ratito he fracasado, pero yo vivo contento porque en Cristo yo he confiado. Ahora camino contento, de eso tú no tengas duda. Para los que me dicen loco les digo, con Cristo es bendita locura. Que me digan loco, un ratito he fracasado, que me lo digan, pero yo vivo contento porque en Cristo yo he confiado. Dale mambo. Súbelo, súbelo, súbelo. ¿Cómo? Bueno, bájame la banda un momento ahí. Escucha bien lo que te voy a decir. Te voy a contar una historia que puede ser tu historia. Antes cuando andaba solo, muchos me daban la espalda, la tristeza me abrazaba y yo lloraba y lloraba. Cuando andaba como un tonto, nadie de mí se fijaba, y ahora que soy feliz me critican y se burlan. Cuando voy para la iglesia dicen que me he vuelto loco, si loco es seguir a Cristo, caballero. Que me digan loco, que me digan loco, que me digan loco. Que me digan loco, loco por Cristo, loco por Cristo. Pero yo vivo contento, yo vivo contento y camino a su lado. Que me digan loco, la vida está cara, la calle está dura. Pero yo vivo contento, pero camina con Cristo que la vida es segura. Que me digan loco.
El socio no está loco nada.